Amigos, les di la hojita porque la hojita la considero un complemento para poder comenzar. Quisiera empezar directo con las diapositivas, irlas comentando y como les dije, lo más rico va a ser el comentario de ustedes. En serio les pido que tengan a la mano su hoja de comentarios, su lápiz, para que puedan fresquitas anotar las impresiones, porque lo que ustedes digan va a tener el valor de poder ayudarme a mejorar o a hacer más cositas para que pueda ser más clara la explicación. Me interesa mucho, como les decía, la casualidad tan simpática de que sea un grupo de personas que no son precisamente de Lima, ¿no? Para poder ver cómo se entiende o la visión o cómo llega, porque no están directamente involucrados en las diapositivas. Ya las he pasado unas 4 veces, he tenido reuniones, 2 en el TUC, una en San Marcos, en LENAT y 2 en el Banco Central de Reserva. Entonces apagamos la luz y comenzamos. No se vayan a poner nerviosos para apagar la luz. Verdad que ahora tengo ayuda. Yo quiero que se sepa que no tengo todas las diapositivas sobre el teatro peruano. Sería una pretensión casi imposible de satisfacer. Tampoco hay un rigor en la cronología, ni están todos los grupos, porque sería imposible. En Buen Romance tengo las diapositivas, porque esto empezó casi de casualidad. Hay un fotógrafo chaparro que hace muchísimos años fue el único que tomaba diapositivas, a tal punto que yo no sabía que tenía diapositivas de los grillos, así empezó todo. Entonces un día me dijo que me podía vender diapositivas de mi grupo. Cuando fui a su casa, me quedé maravillada. Y le digo, pero si usted tiene de todo el mundo, con esto se puede hacer un trabajo. Y efectivamente lo hizo, pero tampoco las diapositivas solas dan idea del... Él tuvo, es decir, lo que fue justo cuando yo viajaba, que él montó la exposición de las diapositivas, parece que no fue muy efectivo. Muy bien, entonces, sitúense en el año 50 y tantos. Y por eso el artículo es muy útil. Primero porque es una visión ya no apasionada, actual, sino han pasado 23 años desde que se escribió ese artículo. Ustedes mismos pueden ver lo que sucedió después y juzgar. Luego, Alfonso Latorre en aquel tiempo no dirigía teatro, solamente era crítico, ya había empezado su labor. Entonces, yo pretendo estar en 1958, que es un poquito antes de que acabe el artículo, y cuando empiezo yo a hacer teatro. Vamos a suponer que puedo tener la visión de una joven de 20 y tantos años que quería hacer teatro y lo que encuentra. Esta diapositiva es de las 3 hermanas por un grupo nuevo. Lo único que tiene de conexión con la asociación es que está en su local. ¿Ya? La gente es del TUC, pero no fue una apuesta del TUC, sino gente se reunió para hacer en la Asociación de Artistas Aficionados. Por ejemplo, en mis tiempos, cuando empezaba, eso era imposible, porque en la asociación trabajaba la asociación. Y para nosotros, los que empezábamos a hacer teatro, era casi imposible o loco ir como un hijo de nadie a pedir que quería entrar a la Asociación de Artistas Aficionados. A nuestra manera de ver era una cosa muy exclusiva, la relacionábamos con la zarzuela, los toros, en fin. Sigamos con la próxima. Esta diapositiva, otra vez, tiene que ver con la asociación en el sentido de que están 2 actores que se formaron allí, don Lucho Álvarez y... Carlos de los Ríos. Carlos ya casi no trabaja, pero don Lucho Álvarez creo que es conocido de todos.
Me interesa hacer notar, por ejemplo, no sé si se nota en su mano de don Lucho, le falta, creo que un dedo, no sé si en esta o en la otra. Ahora parece hasta chistoso, ahora que ustedes pueden venir, por ejemplo, a una reunión que organiza un grupo, vienen ustedes de todos los puntos del país y pueden pasar una semana, y en aquel tiempo don Lucho, muchos años después del 54, pierde hasta un dedo por acometer la increíble hazaña de hacer su compañía e irse por el Perú haciendo teatro. Parecía que esa era una hazaña que solo podía hacer Doroteo Martí, los españoles, los cubanos. Nosotros no podíamos. Me interesa que anoten esto. Sigamos. Entonces, no importa. Hay dos cosas que no me importan para señalar. Ni el nombre de la obra en esta primera exposición, ni el nombre del grupo, porque lo que no quiero que se crea es que digo con esto, este es el mejor grupo, esto era lo mejor, esto es lo que... No. Quiero que se tenga bien presentes. De casualidad tengo determinadas diapositivas y lo que estoy tratando ahora es demostrar los grupos que había en el 54, 57, la década del 50, como los grupos mayores, prácticamente en Lima. Este es el club de teatro, también es una apuesta 25 años después, porque en el 54 no había quien les tome las diapositivas. Es una pieza que monta el club casi con toda su gente que ha trabajado allí. El club en su tiempo fue también una institución pionera, ahora prácticamente es una entidad dedicada a enseñanza más bien relacionada, no sé si decir con la psicología o con el desarrollo de la personalidad, porque así creo que es el título de sus cursos. En su tiempo, en el Club de Teatro, empezaron los primeros esfuerzos de teatro peruano, es decir, con autor peruano. Sebastián Salazar Bondi, que eso merecería otro capítulo, es uno de los autores peruanos con los que empieza, para mi gusto, esta charla no puede ser otra cosa que parcial porque es de una persona, ¿no?, la visión de alguien. Sebastián para mí inventa el teatro peruano, porque anteriormente habíamos tenido una especie de rezago de la colonia. Con Sebastián, pese a que su teatro no es tan bueno como su poesía, pero Sebastián hace la comedia urbana, pero ya sin folclore, sin esa cosa de segura. Sebastián hace ya intentos un poco afrancesados, si ustedes quieren, pero intentos de diálogo cotidiano. Ustedes ojalá hayan tenido ocasión de leer a Sebastián Salazar Bondi, porque incluso hay muy pocas ediciones, hay una sola que se ha terminado ya, creo. Bueno, entonces teníamos la asociación, a donde uno se sentía muy corto de entrar, el club, que en aquel tiempo era prácticamente un refugio de argentinos, pero no como los argentinos que tenemos ahora, sino eran buenos actores, era gente de teatro muy serio, ¿ya? Pero un poquito cerrado, porque era también un poco la colonia judía, pero ellos no cerraban, sino que nosotros los peruanos también tenemos un poquito el miedo, por una serie de cosas que no son de esta discusión, de ir a instituciones en donde vemos mucho blanquiñoso, dicho sea con el debido respeto. Bueno, entonces saltamos el club. Cambia nomás y van, porque si no nos vamos a demorar mucho. Hemos saltado así, no nos habremos equivocado en el número. Ya. Entonces, hay otro grupo que no está y que ha debido estar, que es ¿Es necesario el micro? Sí, para grabar todo. Ay, Dios mío, pobrecitos, están grabando lo que hago. Voy a cuidarme un poco. Ya, anteriormente, así con el club, la asociación, he debido también poner a Histrión, que en el tiempo viene como grupo independiente, porque respecto a lo que ya había, tienen ustedes el artículo de La Torre, que siendo tan condensado es muy completo para mi gusto. Entonces,
debería haber mencionado a Histrión, pero a Histrión lo menciono cuando haga Bertolt Brecht, que es lo que yo tengo de Histrión, la diapositiva. Pero enseguida de la AA, que es el más antiguo, viene el club, y después del club, que es el primer grupo independiente prácticamente que se forma en el Perú, viene como que D'Amore había venido a la Escuela de Arte Dramático a enseñar, y se sale por discrepancias y crea su propio grupo, en lo cual es pionero D'Amore como una aventura personal, y D'Amore también es una de las primerísimas personas, pero no es peruano, el único defecto que tiene, en vivir del teatro, porque D'Amore sí se dedica absolutamente. Y en aquel tiempo haciendo puestas, no dictando cursos, y se realizan puestas muy interesantes en el club, es más bien, teatralmente hablando, para mí, sí ha sido un retroceso teatral en cuanto a calidad de obras, toda la calidad de interpretación era óptima, era en el club. Bueno, entonces Histrión, que es un grupo que por consenso se le tenía como el grupo aprista, toda su puesta, toda su forma, y basado en la personalidad y en la gran talento de tres personas que eran los hermanos Velázquez, que se evidencia que eran el alma de Histrión porque dos Velázquez muertos, buenísimos actores, y Carlos entregado a la televisión, prácticamente Histrión ya no es pues lo que fue el grupo Histrión en su debido momento. Entonces, andando para correr un poquito, teníamos estos tres grupos, en donde la gente chica, joven, hablo básicamente de mí, no se atrevía. Estaba la escuela como otra opción. Y había 2 o 3 grupitos que a veces aparecían porque había subvenciones. Y yo en particular nací al teatro con una especie de asco hacia la subvención, porque había mucha gente que tenía hasta 2 grupos, porque tenía algún amigo, pariente en la cámara, y se hacía dar la subvención al nombre, mas no había actuación. O sea, antes que el teatro hubo el robo a través del teatro. Entonces, lo que éramos la gente joven de ese tiempo, nacimos como con urticaria hacia la subvención, porque más bien había dado pie no a que se hiciera más teatro, sino a que en nombre del teatro se usufructuara. Entonces, tenemos aquí a alguien que representa el teatro de la calle por excelencia. Antes de Jorge, yo creo que en el Perú no había teatro en la calle. Creo, ya les digo. ¿Por qué no entras por el otro lado ya que llegas tarde? Demuestra tu vergüenza en serio. Bueno, antes de Jorge no se había hecho teatro en la calle. Alguien podrá hablar de algunos autos sacramentales y compañías extranjeras que hayan venido, pero que yo sepa, Jorge tiene el coraje de irse a la calle. Ahora, yo que conocí personalmente a Jorge y compañera, no de clase, pero sí de vicisitudes en la Escuela Nacional de Arte Dramático, recuerdo que es muy anecdótico la forma como Jorge sale a la calle. Él empieza a trabajar en la ópera de los 3 centavos, que ahora vamos a ver, era uno de los actores, y a pesar de todo el despliegue que ocasionó la ópera, hay un momento que no les pagaban a los actores, porque parece que hubo lo de siempre, mucho dinero al empezar, se gastó en el caballo, creo que se gastaron el presupuesto en el caballo, ahora van a ver el caballo. Y Jorge, que hacía uno de los bandoleros, aquí hay gente como Ismael, bueno, que es joven, pero que de todas maneras sabe que me puede ayudar en lo que me equivoque o en lo que no conozco. Entonces el Jorge va ese día, a la función no le pagan, ya estaba harto, agarra su misma pistola con que hacía de bandolero en la ópera y se sienta en platea. El Jorge es además un tipo para conocerlo, y saca su pistola y dice pues que si no le pagan
van a atenerse a las consecuencias. Entonces le pagan, pero sale de la obra. Y ahí se va Jorge a la plazuela y arranca toda esa historia que me imagino que ustedes tienen que conocer. Y tanto en mimo, que ha sido la escuela en la calle, porque ahorita hay mimos peruanos en Italia, en Francia, que salen a partir de ver a Jorge, como la anécdota de Mario Suárez, que es lindísima, que era obrero de una fábrica, y cuando salían de la fábrica, cada vez que los botaban, se iba a ver a Jorge, porque tenía que repartir los volantes. Entonces, repartiendo los volantes, un día le dice a su compañero, oye, ¿por qué en lugar de solo repartir volantes, no nos copiamos de este y hacemos también nosotros un poco de esto? Y ¡pum! Y se ponen a hacer, y les va tan bien que Mario ha acabado, no sé si es Mario el nombre, Hugo Suárez, en Italia, enseña mimo, viajando por toda Italia, y viene, ahí lo conocí, a la urbanización Tarapacá, a dejarle su platita a su mamá. Moraleja, hagan huelga. Sigue flaco, pasa el otro, ya está. Entonces, diapositiva se refiere al grupo Los Grillos. Un solo punto importante podemos señalar tal vez, nosotros empezamos el primer trabajo de teatro para niños, era el primer grupo que se creaba dedicado al teatro para niños, no a dedicación completa, sino solamente, ni se nos ocurría que podía hacerse dedicación completa, ya era todo un salto que se te ocurra que el teatro para niños no podía hacer esa cochinada que veíamos, que lamentablemente todavía seguimos viéndole en algunas, pero eso es otro cuento. Entonces, arrancamos con teatro para niños. Sigue con la diapositiva flaquita. Entonces, también hicimos algunas puestas, como les digo, yo tengo las que me vendió el hombre. Esta pieza, lo interesante es que leyendo un trabajo que está haciendo un muchacho peruano para una revista El Público, española, veo que ha consignado, esto es América Ciurrá, que casi le costó el puesto a una buena amiga nuestra que trabajaba en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, porque lo hicimos para celebrar un aniversario de los Estados Unidos, y la pieza pues es precisamente todo lo contrario. Nosotros habíamos hecho una gira por los Estados Unidos, por toda la costa atlántica, y en Nueva York actuamos y tuvimos la oportunidad de ver la serie que se llamaba, no me acuerdo, esta es la parte que se llama Motel, y muestra toda la, digamos, lo que tuvo de novedoso en nuestro medio. Esta vieja, nadie hablaba, sino era todo grabado, porque los muñecos son muy grandes. Entonces, la vieja es la dueña del hotel, representa la democracia norteamericana, y ellos dos representan los ciudadanos norteamericanos, y cómo queda la habitación después de su paso, hacen el amor, etcétera, etcétera. Y aquí teníamos una foto del Vietnam. Y la pieza era clara, es buena, es interesante, y lo que veo es que la hacen figurar en ese anuario, eso del libro que les digo, como que teníamos una pretensión vanguardista. ¿Cómo se llama la otra cosa? Cuando alguien no se dedica, sino elitista, ¿no? O eso hubiera estado bien. Vanguardista, no es tampoco. No, snob, una palabra como snob, que no la recuerdo. Y no la hicimos ni por snobismo, ni por épatele bourgeois, ni por asustar a nadie, sino porque era una buena pieza y todo el contenido era muy interesante, como que pegó. Me acuerdo que en ese tiempo Jorge Chiarella todavía no hacía teatro y se paró de atrás, o sí hacía, pero en el TUC, como actor. Se paró muy asustado y nos dijo, ¿pero esto es teatro o no es teatro? Un crítico también se asustó mucho, pero en general me parece que Carlos Clavo también le gustó la pieza, después viene su trabajo, del que no tengo diapositivas lamentablemente. Seguimos adelante.
Acá tienen una parte también cuando ellos llegan al motel y empiezan sus trabajitos. Sigamos adelante. Entonces ya empiezan a venir los grupos independientes. Eso que era raro, que nosotros encontramos 2 o 3, 3 o 4, ya empiezan. Seguimos adelante. Algunos reconocerán algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, Cuatro Tablas. Para mí, el mérito de Mario, concretamente ahí como director, le echaremos la culpa, así como cuando el director dirige mal, también le echan la culpa. Hay que defender a los directores. Mario hace la astronáutica hazaña de ir a Europa a vender su producto y venderlo. Pero no como folclore. No van disfrazados de indios, entre comillas, van a vender una obra de teatro. Y lo consigue. Ahora, que nos guste, que no nos guste, que si hacen gimnasia, es asunto aparte, ¿no? Pero como trabajo porque lo que siempre creo que a nosotros nos falta un poco es ver que nosotros somos trabajadores, artesanos, y que lo que tenemos siempre es un producto para vender. No son pajaritos en el aire, ni cositas, ni romanticismo, sino son cosas que básicamente lo que queremos es venderlas, ¿no? Y que para vendernos es que nos ponemos en un escenario, sea para vender ideología, para vender entradas, pero algo estamos queriendo vender cuando nos paramos en el medio. Sigamos para adelante. Entonces incluso Cuatro Tablas creo que se denomina el primer teatro de grupo o algo así, tiene un nombre medio curioso. Hay otros grupos que ya empiezan, o sea, cada uno va conquistando un escalón. Por ejemplo, nosotros en teatro para niños hacemos la primera intentona, así muy inocentes como quieran, pero en respuesta al mal, a lo que veíamos que hacían los argentinos básicamente en Lima con el teatro para niños, hacemos nuestro grupito. Viene Abeja y es el primer grupo que afronta el teatro para niños como actividad total, como entrega. En el Perú, entre peruanos, que yo sepa, ¿no?, es la primera vez que alguien se largaba a una aventura completamente loca. Ustedes ven los resultados. Bueno, así hay grupos, o sea, cada grupo ya va inventando sus cosas, ¿no? Eso es lo lindo que para mí ha pasado con el teatro peruano. Ya los grupos, ya no es solo el autor que trabaja por allí, entrega sus obras a sus amigos, ahora se unen y empiezan a sacar productos en conjunto. Seguimos para adelante. Este grupo es Alondra. En todos los casos yo no, el medio kilo de pueblo, en el caso que alguien sepa el nombre, pero no es una clase tampoco. Seguimos para adelante. Los grupos que hay veces integran muy buenos actores, no siempre con muy buena fortuna, y esos grupos los vemos aparecer y desaparecer casi constantemente, o vemos que tal o cual actor está en diferentes elencos, incluso algunos tienen que hacer teatro del llamado comercial, una cosa que podemos discutir dentro de un rato, por la necesidad de la vida. Seguimos adelante. Otros grupos que logran ya otras cosas, una excelencia en otro tipo de artes, como la música, la pantomima, el manejo de zancos. Sigamos adelante. Ese es otro pedazo de 1 kilo de pueblo, creo, si no me equivoco. ¿Perdón? Medio kilo, ¿no? Perdón, agregando kilos. Seguimos, ¿no? Ahora, paramos un ratito. Yo, a propósito, cuando conversamos con Ismael, la conveniencia, la propiedad, la oportunidad de traer esta charla, que no se refiere concretamente al teatro para niños.
pensábamos que era también una oportunidad como de meterle la puntilla al toro, picarlos, porque va a haber cosas de las que tienen necesariamente que discrepar, no tiene que ser mi visión la de ustedes, y bueno, hay unas cosas. Yo pienso, quiero ponerlo bien claro, que en teatro para niños estamos requete mal. Si hay en el Perú, qué sé yo, 100 grupos, la mayor cantidad, o sea, la que más produce no es la que hace el mejor trabajo. Ya es cuestión de ustedes que estén de acuerdo conmigo o no, eso puede ser una discusión. Y también lo interesante no es poder criticar. Una vez que Elvira de Gálvez me hizo una entrevista, me dijo que sí me parecía que el teatro para niños había decaído, qué sé yo. Yo le dije, mire Elvira, yo odiaría poner eso, porque como yo ya no hago teatro para niños, resulta ridículo, porque lo normal, ustedes oyen al presidente de la República, ¿no? Es el mejor crítico que tiene el Perú del gobierno peruano. Pero la cosa no es criticar, la cosa es hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes oyeron el discurso sobre la educación. Uy, Alan era pero el más trome de los tromes criticando la educación peruana, lo cual era completamente ridículo porque él es un producto de esa educación. Entonces lo primero, y claro, todos estamos de acuerdo en que es mala porque él ha salido de ahí, ¿no? Entonces, este tipo de críticas resulta ridículo, que yo hubiera puesto en un reportaje, claro, porque como ya no estás ahí, por eso te atreves a criticar. Yo he vuelto a la actividad y yo también tengo que ver que no es fácil hacerlo. Pienso que una de las razones de esta reunión aquí, por eso es la importancia de que la seriedad con que se tome esta propuesta, es porque hay mucho que trabajar. No podemos creer que porque hay una cantidad de grupos, yo lamento ver en algunas cosas que he visto que se ha regresado a las cochinadas, perdónenme, que traían los argentinos en aquel tiempo. Yo creo, y aquí viene la referencia, aprovechando porque la charla está un poquito hecha así, depende del público también para el que uno se dirige, dónde se pone la incidencia. La excelencia que tiene Cusicusi en muñecos no la hemos alcanzado para mi gusto en teatro para niños. No sé en dónde radica la dificultad, no sé si ustedes conocen a Cusicusi, les digo que es una obligación para los que no viven en Lima más, que no van a tener tantas oportunidades, de quedarse un domingo en la mañana para ir a ver cómo trabaja. Ahora, en compensación a lo excelentes que son como artistas, son unos administradores pésimos. Porque, por ejemplo, cuando les dije, ¿por qué no hacen función en verano? Porque no tenemos ventilador. Y yo les creo porque los muñecos, ustedes van a ver cómo trabajan, absorben tal cantidad de tiempo que, bueno, no tendrían que tener otro grupo que les haga el secretariado. Acabo de leer por enésima vez que de repente no van a no sé qué festival porque no tienen plata. Verdaderamente que ya eso es hasta negativo, porque uno debe defender su producto. O sea, con el mismo afán que pones en que tu producto sea bueno, tienes que saber el medio en el que vives. Y entonces tienes que ver que te lo vean. Una de las razones de toda esta charla también es porque yo creo que el trabajo de todos mis compañeros es bueno, hay que venderlo. Y nosotros en general no vendemos nuestros productos, bueno, nuestras materias primas, todo eso son la mejor muestra, ¿no? Hay veces se está pudriendo la madera en la selva porque no hay quien la traiga, o los mangos, o lo que sea. Igualito me contaba por ahí el flaco que ha visto en no sé dónde, un grupo de gente que hace teatro minero, que por aquí. Probablemente esos esfuerzos se mueren en sus sitios, así, no llegan a su destino final, que es la mayor cantidad de público. ¿Y por qué no?
el que también se reciba dinero por eso. Es decir, que se pueda usufructuar de su trabajo. Entonces, Cusi está aquí, un poco oscuro es esto, ¿no? Es decir, que esta diapositiva la tomaba yo, no Victorino. Flaco, para adelante, no para atrás, ya. Síguele. Es su taller, ahí están los dos Aramayo. Han sembrado en alguna gente, pero muy poca, realmente da pena pensar que el tiempo pasa sobre la gente, y más sobre la gente valiosa. Vamos adelante. Y el teatro es un trabajo efímero, ¿eh? El momento, el día, lo más que queda son estas diapositivas, los libritos. Yo tengo la pretensión de, sigue para adelante, Flaco. Ellos dan clases, hacen talleres. Para mi gusto, si quieren, un poquito cerrados. Ahora ya se han abierto un poco, es decir, cerrados en cuanto a que trabajan muy así, pero a mí me parece que el problema es la cosa administrativa. Un administrador, pero de repente ya no serían tan buenos. Seguimos para adelante. Acá tengo una sola diapositiva de teatro para niños. Les voy a contar otra cosa, para que no me peguen ustedes también. Cuando hice la charla en el Banco Central de Reserva, una niña se acercó y me dijo, ay, Sara, pero qué barbaridad, siendo tan amiga de Ismael Contreras, que no pongas una foto de Ismael de abeja. Y yo le digo, sí, pues esta noche me he tenido que ir un santo a su casa, el santo del Flaco Víctor, para poder capturarlo, para que me entreguen 2 fotos. Y bueno, ya no quiero seguir contando lo que es conseguir cada foto de la gente. O sea, dependo de que el fotógrafo X la tenga. Si la tiene, genial. Si no, hay que convertirla de foto a diapositiva, pero hay que conseguir la foto. Y el comercial se los mando, porque si cada uno me pudiera regalar o una foto, y llegamos a un señor. Ese señor se llama Bertolt Brecht. ¿Lo conocen? Yo creo que lo más interesante de lo que ha hecho Bertolt Brecht en Latinoamérica es que nos lo hemos apropiado. Generalmente ya las puestas sobre Brecht o de Brecht que vemos no tienen nada seguramente que ver con lo que seguramente hacen los alemanes en Alemania, ¿no? Porque lo que Brecht nos dio en América Latina fue una didáctica y un lenguaje. No quiero exagerar, pero así como Dragún en la Argentina, luego de Brecht, pónganse a investigar para que me refuten o me den la razón, pero la cantidad de nuevos autores latinoamericanos. Yo creo que la prueba más clara está en una pieza linda que se sacó un premio Casa, que está basada, hay una ópera de Brecht que es, creo que es Juana, y los 7 pecados capitales. Y esta pieza del no sé qué país es, Nicaragua, qué sé yo, y ya es una latinoamericana con los 7 pecados capitales de ese país, pero basada totalmente. Entonces lo que Brecht nos dio fue un lenguaje. Esta puesta es 1966. Así que esta diapositiva es un incunable precioso. Lamentablemente la gente que trabajó acá, casi ninguna siguió dedicándose al teatro. Muy esporádicamente, pero no. Si quieren recordar, es Carmen Navarro de Q. Chela Ureta, sí, este Carmen Navarro de Q, este Pericles Cáceres que estuvo genial, y estoy yendo en contra de mis principios porque estoy diciendo que estuvo genial, pero ya no trabajan, pues no pueden entrar en pelea. Sigamos hoy, que hay gente que se está durmiendo. Lili Karcich, ¿un café? Ya, es que la otra es gente de teatro. Bueno, ahí está el caballo donde se fue el presupuesto.
Cuando uno envejece, es menos duro tal vez. Es una linda condición de los jóvenes ser fuertes, canallas y perversos. Nosotros estábamos en contra de la puesta en escena. Yo no sé dónde andabas tú por ahí, Ismael. Ese año ingresaba después de arte dramático. Inocente, puro. No tenías ya. Y nosotros estábamos medio maltoncitos, con una rabia, porque había sido a través de un diputado aprista. Nosotros no podíamos concebir que Atahualpa del Chopo, socialista, le pagaran en dólares. Es decir, una idea un poco sonsonaza de la pureza, ¿no? Y entonces, pero cuando ya la he visto a través del tiempo, caray, montar así a Brecht después de todo, era la primera vez que se hacía un montaje de esta magnitud. Y claro, hubo errores hasta para votar, estrenar en el Municipal con una orquesta sinfónica, con gente que no cantaba, pero ni valses. Entonces, así era, pues un contrasentido total. Pero ahí estrenamos nuestro Brecht. Sigue para adelante. Ahí está, la Dalmacia, ¿perdón? Yo me acuerdo una frase, que dijo Atahualpa del Chopo. Yo era alumno recién ahí y me metía en las conversaciones de la gente grande. De la edición. Entonces la obra no estaba preparada todavía, estaba para presentarla. Y le decían a Atahualpa si se podía retrasar el estreno. Entonces él dijo, no. Las papas se tiran sobre el camión y en el camino se arregla. Esa es la historia del teatro peruano, lo mejor. Seguimos para adelante, profesor. Cuando oí la grabación yo me emocioné hasta las lágrimas, debo confesar, ahora que ya estaba vieja. Grabación que se la perdí, creo, al Padilla, oye. Sí, por favor, no le cuentes que yo... Entonces, éramos... Ya les digo que habíamos tratado de hacer nuestro teatro para niños, etcétera, siempre como aficionados, y Brecht nos picaba la curiosidad. Un alemán, Wolfgang Lübking, hizo un seminario sobre Brecht, creo que era el primero. El tipo era más fascista que Hitler. Y nos invitaba, hablaba ahí sobre Brecht, nos hablaba de todas sus propuestas, todo. Pero nos daba a entender que con nuestros cuerpos flacos, magros, negros, nunca íbamos a poder hacer, y nos llevaba a su casa, me acuerdo que nos convidaba unas ensaladas riquísimas, para hacernos oír al Berliner Ensemble y a toda esta gente que canta como para morirse, ¿no? Y en Buen Romance nos decían, imagínense ustedes, jamás, ¿no? Mejor vayan olvidándose de Brecht. Y esa es la razón por la que nosotros lo pusimos. Entonces, hay motivaciones que son al revés. En lugar de aplastarnos, hicimos nuestro Brecht. No sé si habría que repetir en el tiempo. Debo decir para nuestra alegría que haciendo esto con cajitas, estas cajitas de triplé, se cambiaban, se volteaban, como trabajo de artesanía, tal vez valió mucho. Teníamos un telón de mentiras que subía y bajaba. De repente, si Brecht lo hubiera visto, se hubiera conmovido, por lo menos. Y tuvimos un éxito fantástico, por otro lado. De público, de dinero y de todo lo demás. Seguimos para adelante. Sigue siendo la persona buena de Sichuan. Entonces, casi nos agarramos con Brecht. Para adelante. Aquí la gente ya me va a pegar ya. Soluciones que tuvimos que inventar, no por inteligencia, sino porque saben lo que es tener 18 actores en escena. ¿No? En fin, 18 directores medio que los puedes sentar juntos, pero 18 actores, ¿ah? ¿Ya saben lo que es? Ya. Bueno, y entonces hubiera tenido que tener 21, preferí tener 3 muñecos más, porque ya todo Lima había pasado. Saquen ustedes la cuenta, además, un teatro que no se le daba a la gente, pero ni agua para el té, ¿no? Así es que todo era posibilidades. Seguimos para adelante. Ahí está el Galindo, que tú tanto lo querías para... Esto ya fue cuando estrenamos el Teatrín, que no sé si lo conocen, que queda por la Avenida Colonial, donde ahora trabaja Raíces. Esto es nuestra apuesta de la excepción y la regla. La señorita Reina puede dar fe cómo los grupos se demoran para entregarte una foto.
Todavía estoy esperando la de ellos, porque si no el Padilla va a decir que yo lo boicoteo, porque la de ellos es más interesante, están calatos. ¿Seguimos? ¿Sí, no? Sí. Esa la voy a vender cara, voy a enseñar. Síguele para adelante. Esta, adivinen cuál es, a ver, su examen de teatro. La boda. A ver, la boda de los burgueses. Esta nos pasó una anécdota lindísima. Habíamos conseguido un carpinterito en Carmen de la Legua, por ahí, porque uno de los grandes problemas del teatro, nosotros sabemos, y por lo que se opta y veces por nada de utilería, nada de escenografía, porque no hay carpinteros, no hay electricistas de teatro, ¿verdad? Hasta ahí no hemos avanzado. Hasta psicólogos hay metidos en el teatro, dicho sea con debido respeto. Pero no hay un carpintero teatral, o sea, un tipo con imaginación que te diga, yo te hago esta silla así, para explicarle al carpintero que esto teníamos que desarmarlo. Eran unos taruguitos que le puso, que con todo tuvo imaginación, y dependía del parlamento, le sacabas el tarugo para caerte, ¿no? Entonces, al inaugurar el teatro nos habían regalado unas silletitas de madera, mis amigas por hacerlo mejor compraron baratas para comprar bastantes, y fue el agregado cultural de Alemania democrática. Entonces va, se siente el tipo y se cae, pero como él sí sabía la boda, el pobre creyó que era un efecto de teatro, y no sabía que se había caído en serio, que no, que era una silla mal. Seguimos para adelante. Aquí ya viene un momento muy interesante del teatro de la Universidad Católica, cuando Coco Guerra instaura la época roja del teatro de la Universidad Católica. ¡Uf! Dios mío, no sé cómo los curas lo dejaron, pero tuvo su momento. Entonces, dentro de la época roja, naturalmente, Bertolt Brecht tenía que estar. Esta apuesta, adivinen, a ver, ¿quién se saca el premio? Juanita, que se está portando mal atrás, ¿qué obra es esta? Póngale 20, maestro, por favor. Ya. Un hombre es un hombre por el elenco. Y como cosa así. A ver, ¿quién adivina quién es este? ¿Mujer o hombre? Mujer. Sí, actualmente actúa, sino que no la reconoce. Pilar Núñez, Flor de Primavera. Si no la han visto es un pecado. Bueno, vamos para adelante. Aquí tenemos también al grupo. Toda esta gente pues sigue en el teatro, ustedes la conocen, otros en la televisión, todos muy trabajadores, muy buenos, etcétera, muy jóvenes en aquel tiempo, y sigue siendo Brecht. Y la apuesta es un hombre es un hombre. Seguimos para adelante. A esto es lo que le decía, que aquí iba a hablar de Distrión. Esta fue una apuesta muy grande, muy espectacular, y para mi gusto, muy al revés del pensamiento brechtiano. Pero la apuesta era muy aprista, muy histriónica, muy espectacular también. Era el grupo Histrión no sé, compañero, hay veces, no me digas que te ha vuelto aprista, ¿no? No, si hay varios. Bueno, algunos están muy bien. A ver, ¿qué obra es esa? A ver, Santa Juana de los Mataderos, 0. ¿Quién va anotando el premio? Una botella episcopal, que diga quién es. ¿Ya? ¿Cómo se llama él? Sí. Rainer, al último. ¿Qué obra es esta? Hay que revisar tu Brecht, si es que lo han leído algún día. Galileo. 0. Otra opción más. 0. Tú vas a sacar todas las obras. Del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver qué obra es. ¿Puede hablar Ismael también? ¿Puede hablar Rainer ahora sí?
Las visiones de Simón Machado. Seguimos para adelante. No tratan de más la charla. Vamos, rápido. A ver, ¿qué es esto? 20 para la señorita, por favor. A mí me dio pena que esto no fuera un éxito. Y les digo por qué. Hay veces nosotros somos medios locos o medios malos o medios fantásticos cuando hablamos del teatro comercial. Hay muchos lugares en el mundo en donde el teatro comercial es un gran teatro, porque no es malo que una persona que hace teatro viva bien del teatro. Ese debería ser el ideal nuestro, no que todos nos moramos de hambre haciendo teatro. Y en nuestro medio era, si no el primero, uno de los pocos intentos de poner un buen autor por parte de un grupo comercialísimo. Yo he visto en Londres, por el Sadler's and Wells, el levantamiento y caída de la ciudad de Mahagony, una apuesta así espectacular, entraba un camión más en escena, porque no un teatro así, comercialísimo, pero de primera. ¿No? Entonces, quitémonos de la cabeza que nadie tenga vergüenza cuando le va bien en el asunto. Ojalá nos fuera bien a todos y recibiéramos pilas de dinero por nuestro trabajo, y que nuestro trabajo fuera bueno. Porque no siempre, cuando yo leo en el periódico, la actriz fulana pidió subvención, tiene 25 años en el teatro y no va la gente. Por favor, también es que hacen un teatro de miedo, ¿sí o no? A lo mejor ya saben a qué me estoy refiriendo. No todos los que hacen teatro son mártires del teatro, ni es verdad aquello de la labor ininterrumpida. Era por eso que a mí me daba también un poco de vergüenza en el tiempo tenemos 25 años, pero Los Grillos ya dejó de funcionar hace mucho tiempo. Entonces, hay grupos que dicen labor ininterrumpida porque ha salido en el periódico. Entonces, caer en eso es demostrar que uno ya está, pues, para el huesero nomás, porque ¿por qué? Que en el periódico del papel hay un tipo que hizo estos que van a todos los congresos de literatura y eso, que hizo, esta fue una anécdota así increíble. Cabel me trae el libro y me dice: Sara, te lo dedico a tus años de trabajo, que no sé qué, del teatro para niños, tac, y me da. Y era un recuento del trabajo literario a través de los países. Entonces yo, naturalmente, lo primero que agarro es Perú. No estábamos ni por el forro. ¿Saben por qué? Porque el tipo que había hecho la investigación, o como quiera que se le llame, no era una persona metida en el asunto, y había ido a los periódicos de la época y se había fijado de ahí quién eran los que hacían teatro. Ustedes pueden ya de allí deducir la calidad de trabajo que podía haber hecho este hombre en base a esto, además de que no era de teatro. Y el que se quedó verde era Cabel, cuando le dije: oye, flaco, revisa esto cuando te lo entregan, porque si así es Perú, que yo sé de lo que se trata, ¿cómo será el resto de países que ni los conozco? Ya no valía ni la pena leer esto. Bueno, entonces, regresando, fue un buen intento. Todos sabemos que esta señora es otro de esos productos peruanos perdidos. Otra de esas cosas en las que el país invierte tanto para que vayan a hacer gloria de otros países, como nuestros médicos, nuestros ingenieros, porque la tipa es una gran actriz, así la hayamos visto solamente en Simplemente María o cualquiera de esas cositas, pero actúa, ¿no? Y un error que cometió Horacio Paredes, porque no cometió el error de que no se quedó en administrador, sino se quiso meter en la parte de la producción artística, y entonces trajo a un mexicano, que por una de esas cosas de la vida, la mujer se hizo muy amiga mía, y el mexicano, que lo conocí por teléfono, me contaba el día anterior al estreno, me decía: pero oye, que esto es terrible, porque yo estreno mañana y no le he podido ver la obra en el escenario porque hay una cosa de folclore. Y ustedes saben lo que es trabajar en sitios como el Municipal y todo, a nadie le interesa un rábano. Yo he visto ahí cuando le hacía
la parte de atrás, el backstage se dice en inglés, pero no sé, en castellano es cuando uno trabaja entre bambalinas. Yo era la chica que he visto roncar al tipo del telón mientras Vivian Lee, ¿saben? ¿Se acuerdan? Porque es una actriz vieja, pero la de Lo que el viento se llevó, estaba en su monólogo de la 12ª noche y el tipo roncando, pero roncando como a propósito, ¿no? Es decir, trabajar en el municipal es así, es una mafia, en fin. Entonces, la pena fue que el esfuerzo, el traer un mexicano que no había hecho Brecht en su vida, habiendo tanto peruano con talento, y es el desconfiar del talento de nosotros, y nosotros podemos, no tenemos por qué, hay gente que nos puede venir a aportar horrores, pero no en todo, ni en determinadas circunstancias. Por mi madre, si voy a traer a alguien que va a dirigir Brecht, por lo menos que haya hecho Brecht o que lo haya visto, ¿no? Bueno, seguimos para adelante. Esto es otra parte de la Coraje. Como ven, más o menos, es curioso, pero las fotos, las diapositivas sí dan idea, ¿no? De más o menos cómo fue la cuestión. Aquí fue otra metida de pata muy parecida. Yo no sé si ustedes discrepan, pero yo considero que el Grupo El Sol, con Felipe Ormeño y Beto Montalva, han realizado, por ejemplo, con La Mujer Araña, un trabajo así increíblemente bueno. Y también, bueno, no sé para qué, traen para dirigir Baal y hacen una apuesta, no sé, ¿alguien la vio, Baal? Yo creo que si Beto o Felipe la hubieran dirigido, hubiera estado muchísimo mejor. Fue todo un intento, era un Baal muy, vamos para adelante. Ya corre flaco, corre. Sí. Ese Chuan. Y yo no vi, debo confesar, la puesta en escena de ensayo. Ensayo me hace acordar tanto a la antigua, que creo que tengo un poco de anticuerpo, porque ya sé lo que voy a ir a ver. Y a menudo no es precisamente, pero no, por eso no puedo opinar. No sé si alguien la vio. He recibido comentarios de gente que le ha encantado. Parece que era toda una apuesta, ¿no? Esos son prácticamente las últimas versiones de Brecht en Lima. El entusiasmo por Brecht ha bajado bastante, en el sentido de ponerlo en escena, más no así en el respeto y la continuidad que tiene, sobre todo para mi gusto, en un lenguaje autoral. ¿Seguimos? Seguimos nomás, porque ya todo es parte de lo mismo. Este es el intento más joven que conozco, de Excepción y la Regla, sigue flaco, por un grupo de gente que era su primera puesta en escena. A mí me pareció excelente. La Excepción y la Regla también, ya una versión 1986, por el grupo Tuturutusu. Ahí, paramos un ratito. No sé si quieren continuar. ¿Sí? ¿Sí? Aguantan, prende un ratito la luz y abre la puerta. Entonces, vayan hablando lo que les dé la gana, salten, salgan, corran, brinquen lo que quieran, para que no se duerman, pero no se desperdicien. Voy a cambiar las diapositivas, ese es todo el misterio. También estaban con el muro, o sea, como una persona con un muro, ¿no? Hacía una obra que era crítica a eso, a la despersonalización, a todo eso. Entonces, en América Latina Brecht funciona de otra manera. De una manera te dice, lo que tú tienes que hacer es buscar un lenguaje. Y entonces, justamente, me has dado la coyuntura. Nosotros veíamos, ya como grupo Los Grillos, que sí, Brecht, claro, no sé, pero vamos a suponer, vas al Carmen de la Legua, y no es el lenguaje, ni le vas a hablar de la Segunda Guerra Mundial, o del problema de la carne enlatada, tal como la pone Brecht en Santa Juana de los Mataderos. Tienes que hablar de eso mismo, pero traducido
a nuestro devenir, a nuestro problema social. Y justamente la respuesta vino así: apaga la luz y arrancamos. Estábamos preguntándonos eso, ¿no? Está bien Brecht, pero ¿y qué hay del autor nacional? ¿Quién ponía a los autores peruanos? Ahora, si cualquiera de ustedes toma un periódico, El Comercio, que muy a nuestro pesar es la Biblia cultural, ve un letrerito que dice Teatro Peruano. Ese título seguramente a cualquiera puede darle risa, porque si yo voy al Brasil y veo un letrerito en un periódico que dice Teatro Brasilero, digo, pero estos idiotas que creen que voy a ver, que van a dar ¿qué? Teatro inglés. Y ese es un contrasentido que ya se nos ha vuelto como una cosa muy natural, porque antes no se daba teatro peruano. En la Escuela de Arte Dramático era obligatorio la Fablilla del Secreto Bien Guardado. Chekhov, pobrecito Chekhov, lo destrozaban con el daño que hace el tabaco, que uno ni sabía el contexto ni para qué, pero eran los autores. Entonces, por eso cuando yo digo que la gran labor de Sebastián, que el tiempo lo ganó, murió muy joven, a los 44, casi murió, tal vez por ahí, la gran labor de Sebastián es darle importancia al autor vivo, no a Manuel Asensio Segura. Y ustedes ven que nuestros grupos cometen el gran pecado. Los autores que no tienen un grupo, normalmente su grupo, no los pone nadie. Tú te pones, tú te alabas, tú te criticas, cada uno, yo soy lo más. Entonces, pensando en eso, en el 74 nos reunimos en Los Grillos para discutir justamente con este señor que nos había dado el seminario sobre Brecht, porque no todo fue negativo en su forma de ver a Brecht. El hombre sabía, pero no podía con sus prejuicios. Entonces, hicimos una reunioncita, porque en ese tiempo no sabíamos esas palabras, taller, eso que se usa ahora fácil, sino era una reunión para ver si había teatro peruano. Porque con lo peruano siempre hay que si lo peruano es lo cholo, lo indio, lo negro, lo criollo. Lo criollo nunca es peruano. Y eso también es una mentira, porque una gran parte es criolla. Es decir, mezcla de extranjero con indio. Y hay veces ni con indio, ¿no? Algunos son chino con negro o europeo con cualquier otro sitio, pero no con indio. Entonces, venir con eso, al final es otro tipo de discriminación, pretender un indio puro para que ese sea el peruano. Para mi gusto eso se ha convertido en una idiotez. Hay extranjeros que se quedan en el Perú, que hacen una vida peruana y se vuelven peruanos finalmente. Bueno, entonces, saltando por sobre todos los prejuicios, nos atrevimos a hacer la pregunta: ¿existe un teatro peruano? Tuvo su golpe y tratamos de hacer la muestra. El único o el primer objeto chiquito, pequeño de la muestra era, básicamente yo me considero poeta, no poetisa, porque no me gusta ser tiza, poeta, y dentro de la poesía el drama. Entonces yo defendía mi producto, nada así espiritual, romántico, ni por mi patria, el Perú, yo doy la vida, no. Yo lo que quería era que si yo escribo, otra gente lea eso y lo vea en escena, porque si no, dejaría de escribir, pues. Si este fotógrafo no me va a contar que toma las fotos para guardárselas en su casa y no revelarlas nunca, eso sería una paranoia, una cosa. Todos ustedes, todos nosotros queremos que alguien goce con lo que nosotros creemos que podemos hacer que los demás gocen. ¿Sí o no? Ustedes están acá para mejorar sus productos, no para irse a su casa y decir en silencio, yo soy, pero no salgo. No, lo que queremos es salir. Entonces,
la pregunta trajo la primera muestra para que los autores tuvieran una época del año señalada para que el público que quisiera enterarse o los propios teatristas pudieran ir a ver teatro peruano. Así arrancó la muestra. Entonces, yo tuve, por ejemplo, gente como Alberto Mego, que siempre, por si acaso, está en contra de todo, porque también es una forma bonita de lucir. Además es muy guapo, muy simpático él, ¿no? Y muy mala leche. Entonces, me pasé toda la noche conversando con él. No tuve suerte. ¿Que por qué discriminaba yo así a los autores extranjeros? Oye, Mego es cuando quiere fregar, ciega. Yo decía, pero Mego, no estés loco. A los peruanos nos discriminan 360 días al año. Y él abogaba por los autores extranjeros. Eso me hace acordar cuando en la Alianza Francesa yo discrepaba y peleé, porque ¿cómo era posible que la Alianza nos cobre el 25% encima de todo, ¿no? Y quién, el francés estaba que temblaba de la rabia, porque yo había puesto eso en claro, como que se acabó el festival. ¿Y quién salió a defender a los franceses? ¿Un francés? No, Lucho Peirano, socialista, o así, a tremendanza, dijo que no, que todo eso era muy correcto. ¿Por qué? ¿Sí? Pero ahora no es ni siquiera el 25%, es el 95%. Mi madre política. Porque es el 25% más horas extras de la gente que trabaja en la Alianza, más del equipo de sonido y más las horas de ensayo que uno realiza en el local. Yo hace poco pensé, un mes. Y por ejemplo esas son las cosas en las que tenemos que poner el ojo. Porque si nosotros no les hacemos actividad, pero para eso es que tiene que haber un motín, una cosa, una idea nuestra. Nosotros, primero que nada, debemos vernos como productores, como gente que hace trabajo, bastante trabajo, horrores de trabajo. Yo ese día le dije, ¿cómo va a decir la Alianza que es el 25? Si es el producto bruto, ustedes se llevan del producto neto. Yo proponía una vez, me acuerdo, en la Escuela de Arte Dramático, que lo que se enseñara es contabilidad. Palabra, porque es una de las cosas que a veces somos muy... ¿Cómo va a ser 25%? Es el 25% ya de toda la materia trabajada, ya el tipo llegó al teatro. Bueno, entonces, después de buscar como muy bien apuntó Iván, no solo las puestas, sino el lenguaje buscado a través de Bertolt Brecht, dijimos, ahora el autor, el texto nuestro, con cosas nuestras, todo así que se entienda, que sea claro. Y empezaron las muestras de teatro peruano. Retrocede un ratito, gordo. Un poquito. Además son bonitas las diapositivas estas. Son en blanco y negro, una gran parte es culpa de Victorino, así que ahora sí, por favor, van a criticar las diapositivas también. En esta parte yo no quería hablar. Quería que pasen solo las diapositivas. Y por eso en esta nos detenemos. Yo les dije que en el 74 nos preguntábamos, ¿existe un teatro peruano? Y miren si seremos locos los peruanos, que 12 años después podemos decir esto. Pásalas todas a todo full. Si alguien quiere que se detenga alguna, avisa. Un ratito. Pasa esa que está tan fea y paramos un ratito. Entonces, se llegó a la muestra 13 que fue esto es Puquio. Lo que vimos anteriormente era Cusco, ¿verdad? Casi un hombre que sabe mucho, a pesar de esta forma. Entonces, ya luego, como pasa en todo, el esquema inicial y que se mantuvo durante mucho tiempo en las muestras fue función, crítica,
el esquema inicial y que se mantuvo durante mucho tiempo en las muestras fue función, crítica, discusión. Y lo que más se quería sacar era que los propios teatristas se vieran, porque hasta antes la gente no se veía. Casi era lo normal saludarse con alguien de teatro de lejos, lo que yo encontré, jamás decirse la verdad. Tú ahí esto que se un libreto se guardaba, se escondía, porque había la idea como que una obra, la obra que habían dado en Argentina, o la obra que se había dado en cualquier parte que había tenido un poco de éxito, era lo que hacíamos nosotros. Siempre sus productos. Al hacerse ya la cosa de otra manera, todo ese esquema ha variado bastante. Yo creo que además las diapositivas hablan por sí solas. ¿Cómo saltó la muestra fuera de Lima? Me la pidió Cajamarca cuando aquí nadie le daba bola. La verdad es que los grupos les parecía la gran cochinada. Me acuerdo que una vez con el Ismael, yo le digo, mira, le habían tomado una serie de gente que incumplieron. Entonces yo le dije, mira, estabas dando el Sargento Canuto. Cada uno que da su obra de teatro peruano está haciendo la muestra. Y ese año fue la muestra así, porque navegábamos entre la indiferencia más absoluta de muchos que ahora son pontífices de todas estas reuniones, que no fallan a ninguna y que incluso son autoridades de la palabra. Bueno, y Cajamarca, con un gran respeto y creyendo que hacía un pecado, me manda una carta que me dicen si yo podía permitir, miren cómo somos los peruanos inocentes, ¿eh? ¿Yo quién diablos era yo? Porque se me había ocurrido, podía permitir que la muestra se fuera a Cajamarca, así que yo, igualito como cuando a uno una hija que no le sale se la piden en matrimonio, ¡racatán! Empecé a escribir y le dije acá se va, y se casó muy bien, porque después de Cajamarca se consiguió marido en Cerro de Pasco, y luego se fue a Iquitos, que esa fue la locura. Ustedes saben, hay gente que ha llegado votando lo que sea para poder llegar a... Y eso era en lo que yo ya no me gusta tanto la organización que he tomado ahora, porque ahora hay selección. El que haya selección implica que hay criterios, el que haya criterios implica que hay un grupillo que va a ser el que dice sí y el que dice no. Pero en fin, entonces, incluso el año 86 ha sido 87, no sé, porque tengo un merengue con el tiempo no me gusta calcular. Nos invitaron a lo que había organizado Yuyascani, que nunca he llegado a entender muy bien si fue Yuyascani o es todo una serie de grupos. Iban a hacerlo acá, pero esto estaba ocupado, no sé, lo hicieron en el Calú ahí, a todo dar, muy lindo. Y les costó una millonada, cosa que comprometió otro tipo de cosas, y se trabajaba, era muy similar, y esto fue un encuentro que le llamaban como para que nosotros fuéramos a dar nuestras técnicas, y la gente joven nos iba a ver y nos iba a criticar, fue a fierrazos. Lamentablemente no fue la gente joven, sino un director ya no tan joven que ya hizo preguntas domésticas y entonces domésticamente le contesté y fue lindo, porque creo que fue la parte más verdadera que tuvimos de discusión, porque fue una discusión así en serio, ¿no? Y ya no se hizo muestra este año, ha pasado para el 88, porque la idea es hacerla cada 2 años y con grupos representativos de su región. Pero no tenemos por qué entristecernos, si no estamos de acuerdo con eso, hagamos ahora la feria del teatro peruano. Y ya se acabó, seguimos para adelante. Estos son 2 actores que no por viejos los van a dejar de conocer. Acá está la flor y nata del teatro peruano, ¿ah? Mucho cuidado. Alerga lo conocen, a La Colina, Los Raíces, Ribotti, en fin, toda la gente con la que ya se han topado en diferentes oportunidades. Seguimos para adelante. Ahí estamos hablando. Exacto, that's right. Seguimos.
Seguimos. Ahí está el letrerito que ha salido al revés, primer taller nacional de formación teatral. Se pretendió que era para la dramaturgia, pero la dramaturgia es otra palabra que ahora me decía en la mañana Carlos Cueva, hay que empezar a discutirla, porque la verdad es que aquí adoptamos lo que trajo Mario Delgado de la palabra dramaturgo en Alemania, que es otro concepto que sería bueno que Rainer nos explique, porque en el Perú dramaturgo, y de acuerdo al diccionario castellano, que lamentablemente nos guste o no es el diccionario por el que nos regimos, allá para los que piden quechua pero que nadie supo cómo se llamaron, dramaturgo es el tipo que escribe dramas. Eso era en el Perú hasta que Mario trajo la palabra importada y refabricada. Seguimos para adelante. Aquí entramos al teatro universitario. La visión va a ser rápida porque no hay mucho que contar. Esta es una foto de sección que conseguí y la mandé a hacer diapositiva. Es el Teatro Universitario de San Marcos, que tienen, me dice, la mejor biblioteca y el mejor archivo de teatro sudamericano. La pena es que no tienen ni los mejores actores ni los mejores alumnos haciendo teatro. Pero también no es labor de una sola persona. Los alumnos me parece que en eso también tienen lo suyo y sería materia de otra. Seguimos para adelante. Ahora está el TUC, que me he enterado que tampoco es ya un teatro universitario, sino es una escuela de teatro equiparable más bien a la Escuela Nacional de Arte Dramático. No hay que ser alumno de la universidad para matricularse y tampoco se consideran un teatro universitario. Esa es una materia que tendríamos que discutir, lo que se entiende por teatro universitario. Está una apuesta última que se llama Esperando la Ocasión. ¿Se acabó? Se quemó. Lo que pasa es que esta es mi visión de la actual situación del teatro universitario cubano. Síguele. Esta fue la primera muestra de teatro universitario que debo reconocer con un aventurerismo digno de la causa, la hicimos. Reconozco que no debimos hacerla porque casi no nos sale, pero nos salió. Vinieron de muchos sitios, hubo la confrontación y parece que empieza la candela a quemar, pero no va a ser cuestión de 2 meses ni 3 años, ya veremos. Este es el grupo Célula donde, hubieran visto la actuación de Victorina, cómo se ha pasado a fotógrafo, un actor tan bueno. Este es el Tuturutús, un teatrito que empieza en San Marcos del programa de arte. Escuela académica. Síguele. Todos los muchachos de CEBAL con los que trabajo somos psicología, arte y farmacia. Y digo somos porque yo estudio arte, tengo mi carnet, entré en el 83, justamente para investigar la cuestión del teatro universitario. También CEBAL es una función en la Facultad de Educación. Lo que tiene San Marcos es que todos aquellos que se van a 7.000 sitios con gran riesgo físico y moral, en San Marcos tú encuentras una población que es como un muestreo de la Gran Lima. De todas partes del país están en San Marcos. Y abarcas en un ratito, y además se encuentra gente con un espíritu crítico. Bueno, el que va a San Marcos tiene que ser un valiente. Sigamos adelante, se agarran a tierra. Pero encuentras público, aunque hay veces estás actuando y aquí están unos altoparlantes así, pero los chicos escuchan. O actúa sobre las zampoñas. Seguimos para adelante. Ven las condiciones, no necesito recalcarlas, en que se trabaja, cómo se trabaja, síguele. Y el gran salto. En Huancayo, año 87, segunda muestra de teatro universitario, ya más organizada,
con cierta participación de las autoridades. Estuvo el rector de la Universidad de Huancayo, se preocupó, dieron el dinero, naturalmente Alberto Mego criticó. Yo había tomado un café con él antes, porque aparte me cae muy simpático, ya tenía su crítica antes de ir, y en el aspecto que se dedicaron más a la difusión. Y si se dedica a esa difusión en 5 días, hay veces hay la pretensión loca de esos 5 días se va a mejorar todo en el Perú. Entonces se quiere hacer difusión, discusión, taller, no se puede. Entonces siempre hay que privilegiar algo y algo pierde. Y además son pretensiones, ¿eh? Porque en un país donde hasta el día anterior tienes la huelga, la repre, es decir, que estemos vivos ya es una maravilla. Y que hagamos algo, bueno, seguimos. Ya. Esta es otra parte de la marcha el día antes que salimos el público repleto, el Coliseo, con condiciones espantosas porque no se entendía nada de lo que se hablaba. Y se fue a Jauja, a Concepción, a muchos sitios. Bueno, y para mi gusto, me parece que trabajaron los huancaínos. Seguimos para adelante. Porque una cosa es estar de participante y otra de organizador, ¿no? Y esto es como yo veo que está el teatro universitario, esperando que pase alguien y suceda. Este día yo iba de fotógrafo, y como soy tan burra, claro que me acabó, por eso es que no ha salido la función, porque ya no tenía cámara, no tenía película. Estuvimos 2 horas esperando al burro que iba a venir por nosotros. Ustedes se dan cuenta cómo nosotros regalamos el tiempo. El actor, yo en general, una cosa digo de todos mis colegas, en el Perú podrán decir que hay mucha gente que no trabaja, pero la gente de teatro, el último, el peor, así, el que tú dices crápula, canalla, pero ese está loco por actuar, por trabajar. Es decir, es la única gente que lo único que quiere es trabajar. Bueno, eso les cuesta. Ahí termino con el teatro universitario. Por cuestiones del tamaño seguimos flaco adelante, de la cantidad de diapositivas, ¿sí? ¿Se acabó? Ahí acabó. Entonces, ahora las diapositivas que ya quedan son las opciones. Entonces yo les he contado el viaje de una muchacha que fue, como dice el tango, desde 1950 y tantos a 1986. Esto es, digamos, lo que yo tengo en mi cabeza, lo que pasó. ¿No? El que hace teatro nunca está solo, ni puede hacer nada solo. El más egoísta tiene que recurrir finalmente al trabajo de sus compañeros. Todos aquellos que han creído que iban a poder trabajar solos han desaparecido. Necesitas a Pepe, a Juan, hoy día para ir a protestar, mañana para estar de acuerdo, otro día para tomarte un cafecito. Para mi gusto, lo que ha pasado entre la gente de teatro, el poder estar aquí sentado, el que Rosa no me odie porque yo ya hice teatro antes que él y yo no lo odio porque él está más joven y va a vivir un poco más, espero, ¿no? Eso es una conquista. Eso es algo así que no se usaba y que yo recomiendo, porque me van a perdonar y le doy todo el derecho a discrepar. En provincias todavía se siente que tú le preguntas a un grupo, pero el otro no se conocen, no se ven. Ahora nosotros nos podemos odiar, eso no impide que nos sentemos en una mesa a conversar. Hay gente, sí, que yo no la aguanto, porque yo todavía soy del viejo estilo, ¿no? Pero en general se ha establecido el diálogo, se conversa, se comparte y, bueno, se soporta por lo menos uno. Entonces ahora lo único que me falta son las opciones. Por ejemplo, lo que yo encontré cuando tenía 20 y tantos años y lo que encuentro ahora
un chico o una chica de la edad que yo quería empezar en el teatro si quiere hacer teatro. ¿Quieren ver lo que encuentro? ¿O ya lo saben? ¿Ya? Entonces cambiamos las diapositivas por estudio, otra técnica, otras posibilidades. También se interese en el teatro. Todavía un ratito. Por ejemplo, Victorino. Si Victorino se dedica a la fotografía teatral, nosotros tenemos asegurado que el que no pase, por ejemplo, el flaco me pregunta si no está Hugo Rey, si no está Marazzade, que verdaderamente fueron puestas que, digamos, podemos discrepar entre que sí o que no, pero que son puestas que han, y de grupos, naturalmente, seguramente son más los grupos que faltan que los que están. Ahora, por otro lado, también implicaría pues una selección tremenda, ya de otro tipo, más intelectual, más científica, que yo no me comprometo a hacerlo. Poder dar hitos, puntos, yo por eso le decía, es simplemente como una revisión, una conversación graficada. Porque, ¿qué pasa si Victorino se dedica seriamente al teatro, y no Victorino, X, W, Z, porque no va a poder estar en tantos sitios? Entonces, lo que más nos está faltando a nosotros son los técnicos, los músicos, la gente que tiene otras habilidades que pudiéramos incorporarlas al teatro. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué no hay un pintor, fíjense, con los buenos pintores que tenemos, un Mareda, que aparentemente le gustaba el teatro. Ahora, no sé, también si es por falta de generosidad, ¿no? No quiero que Humareda me jale las patas esta noche, pero... o a Azucena, porque a Azucena le jalan las patas por la noche. Así, ¿cuánto hemos visto, por ejemplo, que un pintor se haya tomado la molestia? Miren, y entre los ricos, ¿no? Porque hay grupos medio ricachones que podrían haberse robado a Cislo, ¿no? Para que les hagan, que sea. Nunca. Yo no recuerdo, tal vez hace 500 años, pero desde que tengo memoria nunca he visto un jarrón pintado por alguien, y que sea, porque el teatro tiene esa virtud de que puede ser la aglomeración de las artes. Un tiempo Padilla estuvo tomando fotos, pero casi siempre todos son como labores esporádicas, porque claro, y el caso de este señor que tomaba las diapositivas de teatro, no, él entendía de sus diapositivas. Entonces, Pero él casi se ha especializado, ¿ah? Sí, pues, pero ya dejó, porque la gente le regateaba, pues, le regateaba. En Antígona Ha tomado ya, pero se quejaba cuando yo le quería comprar, se ponía, antes de que yo le dijera nada, se ponía a quejarse. Entonces yo decía, no, le decía yo, usted dígame cuánto es y yo le pago, porque me aburría eso. No, sabes que es insoportable. Entonces yo prefiero pagar o escucharlo, así de simple. Pero en Antígona ha sacado grandes cantidades. Mira, caray, ya. No tenía, porque No me ha dado. Ya, no me ha dado. solito es iniciativa. No, es que como es un tipo complicado, si tú lo llamas, está ocupado, regrese mañana, y así te la larga. Entonces yo le digo, mire, tráigame las que usted quiere de tal y tal cual cosa. Porque si le digo que yo quiero tal, esa es la imposible negocio. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué tiene un muchachito joven que quiere hacer teatro, qué hay en el Perú en este momento para que se vaya a hacer. Tenemos el teatro gestual de raíces, todo un estudio sobre el cuerpo, que en algunas partes es comprendido, es por otros, he oído que le dicen por ahí los salseros, no sé si es peyorativo, si es divertido, si es, pero aquí tienen, por ejemplo, un grupo. Ahora lo que yo no sé, síguele para adelante, a todo fula,
si se ingresa a estos grupos fácilmente, si hay que ser volatinero, músico o qué para poder entrar, cómo se forman. Esas son respuestas que me podrían dar acá. Síguele, flaco. Ahora, todo esto, tenemos un grupo como Septiembre, un grupo formado por gente de Corongo inicialmente, que vino a Lima y actualmente ya es más bien limeño que coronguino. Tenemos Magia, que son grupos que salen de otros grupos más grandes. Hay un gran aflorar de gente que tiene su concepción del teatro, que piensa que está el teatro en la calle. Seguimos para adelante. Es célula en la universidad, Septiembre. Seguimos nomás porque es a dónde quieren ingresar, yo les doy la solicitud de ingreso. Los grupos pues se han dedicado mucho a salir. Hay otros grupos como Ensayo que siguen dentro de una línea ya más en sala. Aquí tenemos a los Cuatro Tablas al revés, diciéndonos que aquí no hay Broadway. Son grupos espectaculares. Tenemos Jaguar, un grupo de obreros que trabaja en sus horas libres, como quien dice, hacen artesanía y música, paradas en las calles. Un grupo de muchos años de trabajo, creo que es antes de los Grillos, 20 y tantos años. Acá tenemos unos grupos así que se dedican a la zapatería, pero también y ya está bien mezclado lo del teatro para niños. Reflexionábamos con el Ismael que finalmente Raíces, Yuyascani y ahora Maguey también son grupos de teatro para niños. ¿Por qué se hace teatro para niños? Sería una buena pregunta para la sala, ¿no? Yo recuerdo que desde el principio era porque es lo único que da dinero. Acá tenemos, por ejemplo, otra opción, convertirse en funcionario de teatro. Aquí hay personas que las he visto siempre en todas las celebraciones, en todas estas cosas, pero en escena creo que nunca. Entonces, pero no quiero decir que eso, ¿sabes? Porque ahí está el Chino Arcos que ya está en el escenario. Vamos para adelante para que no se quejen. Sí, los grupos populares, la calle. ¿Qué, por ejemplo, va a salir de la calle? Síguele nomás, gordo. ¿Qué va a salir de estos grupos? ¿Ustedes han pasado por la Plaza San Martín? Sí. 3, 4. Y todos con público, ¿eh? Y el que crea que es por la excelencia de su trabajo, que lo manden a pedir monos. Porque un día he visto un negro dándose simplemente vueltas y la gente contemplándolo. Una señora me dijo, el idiota no es el negro. El teatro llamado comercial. ¿Por qué el teatro que da dinero en nuestro país no puede a la vez tener una calidad? ¿Será porque no nos hemos, los que creemos que lo hacemos con cierta seriedad, arriesgado? Sería lindo, ¿no? Una producción de miles de millones y esté, pero así genialmente hecho. Tenemos a nuestros autores internacionales, nacionales de casualidad, como Don Mario, por ejemplo. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la obra. Esta obra es ay, no sé qué cosa de las carabelas, porque yo nunca soy muy buena para la historia. Por ejemplo, los grupos como los Chalcos, que se forman en provincias a base de una familia, vienen, realmente no están siempre haciendo teatro, pero se arman para los congresos, para la cosa, y hacen además muy interesante el trabajo de los Chalcos. Aquí están los toritos, vemos la incorporación de cosas que antes ni se soñaba, que se ponían en el teatro. Este es un teatro muy a la europea, ¿no? Lo que trajo Cuatro Tablas, esto se llama La Bonera Fiesta. Otra vez los solitos, se hace salsa, ahora ya es vanguardia
urbana. Buena, hay gente que me ayuda. Este es algo bipasar en la carta, donde a grupos que hacen el gran viaje a la Lima, los ancos. Hasta ahora no comprendo el empleo de los ancos en el teatro. El circo en mi tiempo era para que Maranganía anunciara la tela. La calle. ¿Qué va a salir de la calle? ¿Se han parado alguna vez? Sí. Dígame, en provincia, ¿cómo está esto en la calle? ¿Cómo? ¿Hacen esto? Sí, bueno, se está haciendo. En Piura. Claro, en los parques, ¿se hace o no se hace? En los parques sí, principal no. ¿Ven? En Yuyacán, el Teatro para Niños, una de sus cuentas más celebradas, pero no se considera grupo. Aquí tenemos otro caso interesante, el travesti. No sé si han visto a Edgar, es el único prácticamente en Lima, no sé si hay en provincias alguien que ha intentado hacer un travesti que ya no es solo vestirse de mujer para hacer de maricón, sino para darle al asunto otro contexto, para plantear una problemática, para hacer una reflexión sobre el asunto. Pocos han tenido, no sé si decir la valentía, porque al final considero que es una propuesta como proponer ser de izquierda o como la calle otra vez. También teatro para niños. Diálogo. Encuentro. Y aquí eso se acaba todo. Los mejores actores del mundo con el presidente. Pues aquí cuando ellos aparecen, se terminó la función, apaga el vacuum. ¿De qué corazón están? Esto es para que no se olviden, porque ahora que estaba ahí oyendo la fuente, que decía, Dios mío, ¿verdad que acá hay una tranquilidad para volverse loco? Porque si regresa. Muy bien, queridos amigos, han tenido un gran aguante. Confieso que no quisiera irme sin escucharlos. Si tienen sus apuntitos, voy a pasar a que sean tan gentiles de darme. Algunos se han dormido bellamente, lo cual también me parece una forma de opinar. ¿Tienen sus apuntitos? Si ustedes quieren, me quedo. Ismael, por favor, tú, mejor, dame permiso. Me quedo un rato más. Esto significa que me levanto mañana a las 5 para ir a buscar mi carro. A mí no me fastidia. Lo que sí me fastidiaría es quedarme si ustedes no quieren seguir conversando sobre esto. ¿Se explica? Ya, o sea, si me quedo porque quieren, aunque sea apanarme, porque está esto muy mal y que estoy loca, me quedo. Pero si nos vamos a mirar, no me quedo. Si vamos a dialogar, sí me quedo. Hay una cosa bien valiosa. Quédate. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque la flaca es mi amiga. Pero Pero van a hablar ustedes. Sí. Entonces, ¿y mis papelitos? Los papelitos son secretos. O sea, acá me pueden poner a la calle. un poquito de apuntes, pero para... Los papelitos son secretos, nosotros no. Bueno, no me gustaba nada. Yo quiero declararme culpable de algo. De una vez, mejor que lo sé. Cuando yo comentaba esa gran guachafería del libro que me trajeron con el teatro peruano antologado y donde no figuramos ni por el forro porque no habíamos estado en el periódico, me quedé un rato así porque quería referirme a otra cosa sobre los autores peruanos. Acá tenemos, por ejemplo, con nosotros a una autora que es Juana Medina, que es una de las personas que ha tenido la suerte, porque tiene su grupo también, de ver sus obras representadas, pero no están editadas. Entonces yo siempre he considerado parte del trabajo como autor el que los autores estemos
por mucho que se raje del texto, que ahora ya, que no texto, pero como ahora la moda de Europa viene otra vez el texto, nosotros tranquilas, Juanita, que yo me lo escribí. Entonces, ¿Ya? es una cosa muy linda porque después de tantos años de conocernos, preparar un trabajo juntos, es una gran alegría y con el esfuerzo mayoritario, económicamente hablando, de Abeja, deberíamos entregarles, y mi deseo es entregarlo ahora, al acabar la conversación, las obras de Juanita. Son 3 piezas, con lo cual ustedes van a tener un material muy rico porque me parece que es la mejor ofrenda llevarse el talento de una persona preparadito para poder usarlo, porque para mí el texto es eso. No quiere decir que me voy a pegar al autor, ¿no? Yo cuando oigo despotricar tantas cosas del texto es como si antes nosotros hubiéramos sido así unos monos de cuerda que el director nos decía para aquí, para allá, y ahora hablan de la creación colectiva. No me fastidien. Todo actor, todo, el más rasca, el quien quiere, contra más rasca más, crea cuando está frente al público, a tal punto que esos actores rascas, esas compañías de españolas de susto, son para matarse risa porque el director está atrás mordiéndose las uñas y el desgraciado se va para donde quiere y dice lo que se le ocurre y no lo para nadie porque cuando está él y el público él es el rey y no hay director ni nada, ¿no? Entonces, lamento que ahora está ocurriendo cosas que todos conocemos, como que este muchacho de Lluvia, que es quien ha editado el libro, es muy cumplido, además trabaja muy bonito. Por eso cambié a Lluvia. Yo antes editaba con Minerva, que era todo un trajín, porque no eran de teatro. Aquí tenemos otro caso de alguien con buen gusto, con amor por la literatura, que se está dedicando a la edición. Si entre ustedes hay autores, Mario, por si acaso, no es tan difícil editar como lo pone. Total, uno en 4 botellas de cerveza, en un peinado, o cosas que a veces no hacemos los teatristas, pero cerveza sí medio que tomamos todos.